Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo simplificar diagramas de bloques en Octave. Para ello vamos a utilizar este ejemplo que tenemos dispuesto en esta figura. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a simplificar un diagrama de bloques es numerar los bloques. Por ejemplo, este le voy a asignar el número 1, este el número 2 y a este le voy a asignar el número 3. Realmente con la numeración de los bloques en este caso bastaría, puesto que cada bloque solo tiene una entrada y una salida. Si por ejemplo un bloque tuviera más de una entrada, por ejemplo imaginemos que aquí entrasen dos señales, pues tenemos que tener en cuenta también que una entrada sería la 1, esta sería la 2 y la entrada del siguiente sistema sería la 3 y la del siguiente sistema sería la 4. ¿Vale? Entonces el procedimiento, una vez que los tenemos numerados, es que vamos a apilar estos sistemas en un único sistema y luego vamos a definir las conexiones y finalmente llamamos a la función que nos calcula, nos define la función de transferencia. Bien, esto lo vamos a hacer en Octave, en la versión 3.6. La versión 3.6 sí que esta parte funciona diferente de las versiones anteriores, puesto que utiliza un comando nuevo que se llama connect. En lugar de trabajar en la línea de comandos en el entorno de Octave, lo que voy a hacer es crear un fichero. Yo utilizo este editor, Notepad++ o Notepad++, y vamos a definir aquí nuestro sistema. Bueno, voy a poner un comentario inicial simplemente indicando que es un ejemplo de reducción de diagramas de bloques. Voy a guardarlo ya. Lo voy a guardar, en este caso voy a trabajar en esta carpeta que es prueba y lo voy a llamar bloques, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo guardamos con extensión .m porque es un script y ya me interesaba guardarlo ya porque entonces él ya reconoce la sintaxis y nos pone de colores diferentes pues las diferentes instrucciones que vayamos dando. Bien, lo primero que voy a hacer es definir los sistemas. Pues tenemos un sistema inicial que es G, que sería 2, 1, 4, 1. Un sistema F que sería 2, 2, 4. Y un sistema que voy a llamar así H, cis H, que es TF 3,10. ¿De acuerdo? Siempre estar atento a este polinomio porque a veces tendemos a equivocarnos. Hay que recordar que sería 1 y luego 0. Bien, el nombre de las variables pueden poner el que quieran. Bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, como comentaba, unir todos los ficheros, todos los sistemas, utilizando un comando que se llama append sysg, sysf y sysh. Es importante el orden que estamos dando aquí, ¿de acuerdo? Porque aquí es donde interviene la numeración que hayamos dado. Si este es el bloque número 1, pues aquí voy a poner el número 1. Si este es el bloque número 2, aquí voy a poner el número 2 y así, ¿vale? Una vez que tenemos esto, voy a definir una matriz que la he llamado Q, podemos llamarla como queramos, en la que voy a indicar cuáles son las conexiones entre los bloques. Y las conexiones se realizan pues indicando pues cada entrada del bloque a partir de qué salida se genera. Por ejemplo, la entrada esta, que sería la entrada 1, pues se genera a partir de la salida 3. Hay que tener en cuenta que como aquí hay un menos, pues ponemos menos 3. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente entrada, que sería la 2, la entrada 2 se genera a partir de la salida del bloque 1, o la salida 1, mejor dicho. ¿Vale?
y la siguiente entrada, que es la 3, se genera, en este caso tiene dos aportaciones, por lo tanto tengo que poner dos columnas, ¿de acuerdo? Una que sería la 2, bueno, voy a ponerlo por orden, una que sería la 1 y otro la 2, ¿vale? Da igual en cualquier caso el orden. Bueno, aquí lo que ha ocurrido es que al yo añadir una columna más aquí, pues obviamente aquí tengo que rellenar la matriz para que Octave no se queje, ¿de acuerdo? Y me permita definir esta matriz, por lo tanto la relleno con ceros. Vale, pues este es uno de los pasos clave, que es definir cómo se conectan los sistemas. Entonces, recordar, la primera fila, que sería este número aquí, este número y este número, indica el número de entrada, y esto es fijo, entrada 1, entrada 2, entrada 3, y vamos diciendo en las restantes, perdona, esto sería la primera columna, en la primera columna pongo el número de entrada, y en las restantes columnas indico a partir de qué salida se genera, ¿de acuerdo? El orden en el que defino las filas, pues no tiene por qué ser la 1, luego la 2 y luego la 3, podríamos haber definido primero la 3, la 2, en fin, esto aquí no tiene importancia, pero bueno, para nosotros tener más ordenado nuestro script, pues es preferible hacerlo así. El siguiente paso es definir las salidas, podemos llamarlas como queramos, yo las llamo outputs, en este caso la salida del sistema global, ¿de acuerdo? Entonces la salida y a partir de qué salida se genera, pues del bloque 1, ¿vale? Por eso pongo outputs igual 1. Luego defino no hay más salidas. Las entradas, que sería esta entrada R, hay que indicar a qué bloque entra, a qué entrada se suma, por decirlo de algún modo. Pues se suma a la entrada 1 también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tendríamos definido todos los parámetros y ahora voy a llamar a la función que realiza la conexión de todos los bloques y me define el sistema. Yo lo he llamado a esta variable syslc y la función es connect. Connect, e indicamos el sistema en el que hemos apilado todos los bloques, que es sys. Luego ponemos, bueno, esto, si tenemos dudas, siempre podemos ir a Octave y poner help connect, porque ahora mismo no recuerdo si es input o output. Recuerden que como connect es un método de la clase LTI, pues hay que poner delante LTI. Y esta duda que tenía, en el que yo no sabía si era input primero o output, pues la resuelvo aquí, viendo que efectivamente primero es el sistema, luego la matriz de conexiones, luego las entradas y luego las salidas, ¿de acuerdo? Luego tenemos el sistema, la matriz de conexiones, luego la entrada y luego las salidas, ¿vale? Bien, y con esto hemos obtenido la función definido el sistema S, que aparecía en el ejemplo, lo hemos podido definir en Octave y de algún modo pues lo que nos devuelve Octave en esta variable pues es el sistema, que podemos acceder a su función de transferencia, representación de estados o lo que queramos. Bien, vamos a comprobar que todo esté bien y que no haya ningún error en este script. Lo grabo, lo he grabado en el mismo directorio en el que voy a trabajar. Octave, lo primero que hago es comprobar dónde estoy. Bueno, ya estoy en ese directorio. Recuerden que si no fuese así, utilizando el comando cd, ¿vale? Voy a hacerlo, aunque estoy en él ya, pues habría que llamar utilizando el comando cd o cd /octave/prueba, pues me ubico en esta carpeta. Compruebo que estoy en él y de hecho si queremos puedo hacer un ls y comprobar que mi fichero está ahí, ¿vale? Mi fichero .m. Entonces ahora lo que hago es llamar al fichero. Recuerden que para ejecutar el fichero no hace falta poner la extensión .m y me da un error de sintaxis. Esto es lo normal porque no se nos puede haber escapado una coma, un punto y coma o lo que sea. Es interesante observar que nos va a dar muchas pistas el Octave de dónde está el error. Aquí fácilmente vemos que el error se produce porque este paréntesis
pues me he equivocado y no he pulsado la tecla de mayúscula, me ha aparecido 9 en lugar de un paréntesis. Luego vamos, lo corregimos, estamos en este punto, ¿vale? Lo guardo y sigo ejecutando el fichero, ¿vale? Bueno, en este caso parece que todo va bien y que ha ejecutado lo que le hemos lo que deseábamos, que era obtener el sistema definido en Octave. Comprobamos las variables simplemente para ver que efectivamente está definido nuestro sistema, syslc, ¿vale? Si ya, sin más, llamando a syslc, pues obtenemos la representación del sistema en función de transferencia, y con los comandos que ya conocemos, tfdata, ssdata o lo que sea, pues podemos acceder a todas las propiedades del sistema, e incluso podemos utilizar funciones de simulación para obtener la respuesta del mismo ante cualquier entrada que queramos. Bien, pues con esto sería la forma de trabajar con la función connect, que nos permite reducir diagramas de bloque.